Soy Dan y bueno, podéis celebrar si queréis, que eso es mi última charla, depende de cómo va, pero pues eso es el caso, que bueno, llevo aquí 6 años y este verano Kellen y yo nos vamos a Corea del Sur, así que no vamos a estar aquí más y bueno, como solo quedan un par de conexiones más, es la última vez que tenéis que escucharme. Así que os aviso de todo esto al principio porque por si acaso lloro, quiero que sepáis que es por esas emociones y no es por como efecto dramático de la charla, ¿vale? No estoy como intentando sacar vuestras emociones así, pero si pasa, pues ahí está. Eso, pues estamos esta noche en la última conexión, como dijo Eva, antes de Semana Santa. Entonces, por supuesto, voy a empezar con una historia sobre Papá Noel. Y esta historia, bueno, es probablemente mi primer recuerdo de la infancia, así de traumatizado quedé. Yo tendría unos 4... Oh, bueno, eso adelantó un poco, pero está bien. Y bueno, sí, yo tendría unos 4 o 5 años y fue antes de que naciera mi hermana y bueno, como muchos niños de esa edad, fui a una escuela infantil. Y bueno, era un día de diciembre, obviamente, y los profesores nos habían dicho que iba a ser un día especial porque Papá Noel venía a visitarnos. ¡Qué emoción!, ¿no? Tengo que dar un par de cosas de contexto a la historia. A esa edad yo todavía creía en Papá Noel. Creía que viajaba por el mundo en la Nochebuena con sus renos mágicos. Creía que bajaba a la chimenea en nuestra casa y dejaba regalos a los niños buenos. Y bueno, yo era un niño bueno, entonces siempre me traía cosas. Eso sabía con toda seguridad, ¿no? Aunque nunca habría visto a Papá Noel con mis propios ojos. Otra cosa que tenéis que saber es que en Estados Unidos, en los centros comerciales, no sé si lo hacen aquí también, pero hay estos Papas Noel, bueno, que puedes ir ahí y subirte a sacar una foto como estos niños felices con ellos. Y yo también había hecho esto, pero también yo era un niño muy astuto y observaba que Papá Noel se veía un poco distinto cada vez que fuimos a una tienda diferente. Algunos se parecen más a este, o a este, o a este. Entonces, o sea, yo pregunté a mis padres y ellos me explicaron que, claro, el verdadero Papá Noel está en el Polo Norte haciendo todos los regalos para todo el año. No puede estar en todos los sitios. Entonces, durante esa época, pues mandaba a sus ayudantes a estar ahí en los centros comerciales y así nosotros damos nuestros deseos a estos, bueno, ayudantes y lo llevaban a él, ¿no? Eso me parecía todo muy lógico, yo lo acepté perfectamente, ¿no? Si necesitáis explicar algo a vuestros hijos algún día, pues ahí tenéis la historia. Imagino que funciona igual con los Reyes Magos, aunque bueno, tenéis 3, entonces pueden estar en por lo menos 3 sitios a la vez, ¿no? Y bueno, pero ese día, entonces yo sabía de eso, pero ese día en la escuela pues iba a ser diferente. Yo creía que íbamos a conocer a Papá Noel de verdad, lo que me habían dicho, yo lo creía. Y bueno, después de 5 años ya tocaba. Pues ahí estábamos todos ansiosos, emocionados. Y cuando por fin llegó, ¿sabéis quién entró por la puerta de la escuela? ¡Mi padre! Mi propio padre, vestido jugando a ser Papá Noel. Así con sus gafas de todos los días. O sea, igual. Cualquier persona le habría reconocido. Entonces, yo, claro, pues, ¿qué hice? Me puse a llorar y gritar, ¡eso no es Papá Noel, es mi padre! Y bueno,
los profesores no le hacían gracia a eso. Me regañaron por estropear el secreto de la Navidad para todos los demás niños. Me sacaron de ahí, me llevaron a la cocina o no sé qué. Y bueno, como ya he dicho, yo todavía creía en Papá Noel, simplemente sabía que ese era mi padre. Pero bueno, me castigaron por decir la verdad. ¿Qué dices? A mí me pasó lo mismo con los Reyes Magos. Y bueno, antes de seguir con más historias, quiero que os conozcáis un poco más, hablando en vuestras mesas, sobre la pregunta de Titus. ¿Alguna vez te han castigado por decir la verdad? O aunque dijeras la verdad, ¿qué dijiste y qué te pasó? Y bueno, si eso nunca te ha pasado, puedes contar alguna vez que te pillaron en una mentira y las consecuencias que sufriste, ¿vale? Así que, hablad. Esta charla es la cuarta y última de la serie que hemos hecho estas últimas semanas, Hábitos malos de Jesús. Estos hábitos malos son las cosas que hacía Jesús que en general frustraban o fastidiaban a la gente, en particular a la gente religiosa de su época. Y en algunos casos hizo que fuera mucho más popular entre los pecadores y la gente marginada de su sociedad. Jesús saltaba las normas sociales a favor del amor, comía y bebía con gente de mala reputación y vivía como si tuviera su propio horario. Haciendo a la gente esperar cuando tenía necesidades urgentes. Si habéis perdido alguna de esas charlas, podéis encontrarlas en nuestro canal de YouTube, en Vivo Salamanca. O podéis hablar con Cody o Alex o Eva después en Molly's y así te explican todo lo que hablaron antes. Y bueno, la semana pasada Eva dijo que el hábito que le tocaba, eso de llegar tarde o ser positiva con el tiempo, probablemente fuera el menos popular. Y estoy muy tentado en estar de acuerdo con ella porque a mí me frustra esta gente, lo siento Eva. Pero creo que el hábito malo de Jesús, de que voy a hablar esta noche, tiene que ser el peor de todos. De hecho, le mataron por ello. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue tan escandaloso? Pues con todo lo que hacía y decía, Jesús jugaba a ser Dios. O más bien, él mismo se creía Dios y convencía a mucha gente de que lo fuera también. Hacía milagros, sanaba a la gente, perdonaba pecados, controlaba el viento y el mar, leía la mente de las personas, resucitó a los muertos. O sea, cosas que solo Dios podría hacer. Y eso era un problema muy grande para los judíos, porque solo hay un Dios. Y decir ser Dios o ser igual a Dios llevaba la pena de muerte por blasfemia. Te apedrearon. Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, lo explica de esa manera. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, como habló Cody en su charla, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, en su libro Juan nos cuenta varias ocasiones en las que Jesús dice que Él mismo es Dios. Vamos a leer brevemente un par de ellas. En la primera, Jesús está hablando con un grupo de judíos en el templo, y en la segunda habla más personalmente con uno de sus discípulos. Perdón. Uy. Primero viene de Juan 10, dice así. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron,
no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, la segunda historia viene de Juan 14. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con esto nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros. Gracias, Eva. Perdón. Justo a tiempo, Eva. Perdón. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Bueno, al escuchar a Jesús decir, yo y el Padre somos uno, los judíos en el templo cogieron piedras para matarle. Es una afirmación muy directa. Quedó bien claro para ellos y los chocó, porque Dios es Dios y un hombre es un hombre. No puede ser ambos a la vez, ¿verdad? Bueno, eso es un tema para otra charla, o para hablarlo luego en Molly, si queréis. Pero a sus mejores amigos, a los que estaban con Jesús todos los días, a ellos también les costó aceptar y entender que Él era Dios. Pero sus palabras para ellos son igual de claras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si Jesús es Dios, Dios es como Jesús y siempre ha sido así. Si conocemos a Jesús, conoceremos a Dios. Estas afirmaciones de Jesús chocaron a sus amigos y a sus enemigos, y puede que nos choquen a nosotros también. ¿De verdad creo en esto? Bueno, Conexión no trata solo de lo que yo creo, sino que lo que vosotros creéis también, así que tengo unas preguntas más para que sigáis hablando. ¿Qué pensáis de estas afirmaciones de Jesús? Yo soy el Padre, yo y el Padre somos uno. Perdón. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es tu imagen de Dios? ¿Piensas que Dios es como Jesús? ¿En qué sentido? O sea, si sí, ¿en qué sentido? O si no, ¿en qué sentido también? ¿Bien? Vale. Bueno. Pues aquellos judíos en el templo hicieron una pregunta interesante a Jesús. O bueno, tenían una petición. Le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ese título, Cristo, es la versión griega de la palabra hebrea Mesías. Las dos significan ungido, que en su contexto era el que ha sido marcado con aceite para ser declarado, bueno, el próximo futuro rey. Y en Israel del primer siglo, los hebreos viviendo bajo el imperio romano estaban esperando su Mesías, su Cristo. Un rey que venía, según los profetas, para traer libertad y salvación al pueblo. Y la idea que tenían de ese Mesías, en general, era lo típico de un rey. Un militar poderoso que iba a luchar contra el imperio y así librarlos de su opresión y devolverlos su tierra. Un poco, bueno, como esto. Lo típico, ¿no? Pensaron en la salvación así, un poco a corto plazo. Aunque, bueno, habría pasado 400 años desde la última vez que hablaron del Mesías, pero no vieron más allá de sus circunstancias actuales, la política de momento. Jesús, a cambio, ofreció otro tipo de salvación, una salvación eterna, y decía ser Dios mismo, el Rey de Reyes,
cuyo reino es distinto a los reinos de la tierra, que no vino a intercambiar imperios, sino vino a cambiar corazones. Pero claro, como eso no es lo que esperaban de su Mesías, les fue difícil, incluso imposible, aceptarlo o creerlo. Además, Jesús no era el único de la época que afirmó ser Mesías. Antes de él había muchos supuestos Mesías prometiendo revolución contra los romanos y libertad para los judíos. Pero bueno, todos ellos acabaron iguales, muertos. Algunos seguramente fueron apedreados por hablar blasfemia y otros fueron crucificados por los romanos por incitar revolución contra el imperio. ¿Y sabéis qué pasó después? Pues sus seguidores no andaban por el mundo compartiendo las buenas enseñanzas de su Salvador que había sacrificado su vida por ellos. Cuando murió el supuesto Mesías, sus seguidores perdieron la fe. Huyeron por miedo a que les pasara lo mismo y esperaron a que apareciera otro Mesías más fiable. Tiene sentido, ¿no? Pero las enseñanzas de Jesús sobrevivieron después de su muerte. Y no creo que sea porque fuera simplemente un mejor maestro o porque dijo cosas más bonitas. Pero ¿qué pasaría hoy con Jesús? Imaginaos que yo me ponga aquí en conexión y empiezo a decir las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Imaginaos que yo os digo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Separados de mí, no podéis hacer nada. Seguramente me echáis de aquí enseguida. O huyes y nunca vuelves, a no ser que son por los pinchos que están bonitos. Eso entiendo. Pero en serio, Jesús enseñó muchas cosas sobre el amor, el perdón y todos los temas que solemos hablar en estas charlas de conexión. Pero también dijo un montón de verdaderas locuras que deben darnos pausa antes de tomarle en serio como maestro. C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, el amigo de Tolkien, argumentó en su libro Mero Cristianismo que Jesús no nos dejó la opción de considerarlo solamente un buen hombre y maestro moral y nada más. Lewis dice que hay tres opciones. Primero, si Jesús no era quien dijo de ser y lo sabía, entonces era un mentiroso y engañador que Lewis compara con un demonio y no debemos escucharle para nada. Al otro lado, si Jesús se creía Dios o igual a Dios o el Hijo de Dios y no lo era, entonces era un lunático y tampoco debemos prestarle atención. Pero si de verdad era quien dijo ser, un hombre que a la vez es Dios, pues no nos queda otro que seguirlo y tomar en serio todo lo que dijo, no solo las partes que nos gusten. Para mí y muchos otros cristianos, la resurrección es la clave. Por eso celebramos tanto la Semana Santa y el Domingo de la Resurrección. Si Jesús murió como el resto de esos Mesías, pues hacemos mejor en buscarnos otro Salvador. Pero yo creo que Jesús resucitó. Los que lo vieron resucitado eran en general personas sin educación, sin influencia, pero cambiaron el mundo al estar convencidos de lo que habían visto y por compartirlo sin miedo hasta la muerte. Si Jesús no se quedó muerto, tenemos razón para creer que Él era quien dijo de ser, y tiene sentido poner en práctica sus enseñanzas. En esta Semana Santa os animo a investigar más las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo y las evidencias de su resurrección. Considerad los testimonios de las personas que lo vieron resucitado y murieron por decirlo.
El problema con mi afirmación en infantil de que mi padre era Papá Noel es que era una verdad, demasiada verdad. Los demás niños no estaban preparados para escucharlo, ni yo tampoco. Me apartaron de la clase para no quitar la ilusión de los otros chicos, para que siguieran bajo ese gran engaño de nuestra juventud. Las afirmaciones de Jesús, si son la verdad, quizás sean también una verdad demasiada verdad. Los religiosos de su época no estaban listos para escucharlo y le mataron. Igual, nuestra preferencia es no pensarlo tanto y seguir felices con nuestras vidas también. ¿Qué más da? No tienes que creerlo todo para empezar a seguir a Jesús. Y por supuesto, no tienes que creer lo que creo yo para pertenecer en vivo. Me alegro de que todos estéis aquí, seas de donde seas, crees lo que creas. Pero habrá un momento cuando tienes que plantearte estas preguntas difíciles y considerar todas las cosas que Jesús dijo, no solo las enseñanzas bonitas. Mucha gente seguía a Jesús para ver sus milagros, escuchar su sabiduría y recibir comida gratis de vez en cuando. Pero de repente Jesús soltaría una frase como: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y muchos le abandonaron por loco. Tanto que Jesús pregunta a sus 12 discípulos más cercanos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En las charlas de conexión hablamos de las cosas que enseñaba Jesús, porque creemos que Él era quien decía ser, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y por lo tanto, creemos que vuestras vidas serán mejores si confiáis en todo lo que Él decía, tanto en lo práctico y ético del día a día, eso del amor, la celebración, la paciencia, como en lo espiritual, lo profundo y lo eterno. Cosas como la esperanza, la gracia, el perdón y esa promesa de la resurrección con Él a la vida eterna. De verdad queremos que aprovecháis de todo lo que Dios quiere para vosotros. Para acabar, he pedido a Lauren que cante una canción más. Voy a quitarme esto. Se llama El Credo. En esto creo. Un credo es una declaración de creencias o afirmaciones que hace un grupo en particular. En este caso se trata del credo de los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, los que compartieron sin miedo la buena noticia de su resurrección y enseñaron lo que habían aprendido de Él. Estos apóstoles tenían bien claro quién era Jesús. Jesús también nos reta a pensar bien lo que creemos sobre Él. ¿Era un mentiroso? ¿Era un lunático? ¿O era Dios mismo en persona, que vino a mostrarnos cuántos nos ama?